Hoy vamos a optimizar el rendimiento real del FT710 en HF, pero lo vamos a realizar de la forma correcta, utilizando exactamente las funciones y comportamientos que el propio equipo define en su operación. No se trata de trucos ni configuraciones mágicas, se trata de entender cómo trabaja el receptor y cómo usar sus herramientas tal cual fueron diseñadas. Bueno, colegas, lo primero que vamos a ver con el 710 son las funciones básicas que tienen que ver con la entrada de audio o cómo estamos escuchando a las estaciones entrantes. Y son precisamente estas dos perillas que vemos acá, la de volumen y la de ganancia de RF. Y este radio está diseñado para, la mayoría de las veces, tener completamente abierto pues, el volumen al máximo y completamente abierta la ganancia de RF, pero si hay mucho ruido en esa frecuencia o en la banda, o está muy fuerte la estación entrante, entonces nos toca ajustar. Vamos a ver cómo está. Voy a abrir todo el RF y vamos a escuchar. ¿Suena ruido? Ok, ¿qué sucedió allí? Al máximo hay ruido, la estación está entrando fuerte, entonces al bajar a la mitad aproximadamente el botón de RF, que es este, vemos que hay una gran mejora en que baja el ruido y adicionalmente pues se entiende mucho mejor la modulación, menos saturada, y nos permite identificar mejor la estación entrante. Entonces es muy importante aprender a jugar con estas dos perillas, lo que tiene que ver con el sonido entrante, los volúmenes. Hay colegas que, por ejemplo, pueden mantener el volumen tal vez a la mitad y aumentar todo el RF. RF al máximo, volumen en la mitad, se escucha bajito. En cambio, si aumento el volumen y bajo el RF a la mitad, ok, ahí vemos que se escucha mejor. Entonces es muy importante esa percepción sonora que tenemos de las estaciones. Entonces lo primero, ahí ya lo vimos, estas perillas, que tienen que ver precisamente con la ganancia del RF, el volumen del radio. Ahora vamos a ver unas funciones lineales que tiene la pantalla táctil del radio, y precisamente son esas funciones. La primera que vemos aquí a la izquierda, la función de atenuación, la función de amplificación, el DNF y el AGC. Vamos a hablar de estas cuatro inicialmente. Entonces, la función de atenuador, la idea es utilizarla cuando estamos escuchando bastante ruido, la estación está muy fuerte y no necesitamos que entre tan saturada, entonces usamos el atenuador. Y aquí en el atenuador podemos ver diferentes valores y vamos a ubicarnos qué tanto queremos atenuar el sonido o el ruido de la estación entrante. Aquí está apagado, pero podemos perfectamente cambiarlo a otro valor. Vamos a ver la diferencia. Vamos a aumentar acá el volumen. Ahí logramos ver la diferencia en la atenuación de la estación entrante. Entonces ya vamos jugando qué tanto queremos atenuar. Ahora, la segunda opción en esta secuencia es la de amplificador. Entonces, normalmente, vamos a dejar esta en off acá. Normalmente partimos del valor hipo, y ese valor hipo lo que nos dice es que no hay ningún tipo de ganancia del equipo para
amplificar las señales entrantes. Y a partir de ahí en adelante, como podemos ver, pues tenemos otros valores de ganancia. La idea es que si escuchamos estaciones muy bajas, podamos perfectamente amplificar. En este caso, esta estación no está baja. Vamos a ver qué sucede con la amplificación. Bien, entonces, ¿qué sucedió allí? Subimos bastante la amplificación y notamos inmediatamente que se escucha mucho más fuerte la estación, dado que incluso la ganancia del RF estaba alrededor de la mitad, pero entonces decidimos amplificar en vez de darle la ganancia con el RF. ¿Cuál es la sugerencia? Primero, encontrar el punto adecuado en la ganancia de RF antes de activar la amplificación. Eso es muy importante. Y ahora, más importante aún, estas dos funciones, la de atenuación y la de amplificación, no deberían coexistir encendidas. Es decir, si yo estoy amplificando, atenuador debe estar apagado. Si estoy atenuando, no debo estar amplificando. ¿Por qué? Porque entran en contravía en el radio. Una está atenuando la entrada del sonido, la otra lo está amplificando, entonces hay un cortocircuito ahí desde el punto de vista del sonido. Entonces es muy importante no usarlas encendidas las dos. Bien, ahora la tercera es la función de DNF, y la función de DNF no es otra cosa que una limpieza del ruido que está entrando en nuestra estación. No es una función avanzada, es una limpieza básica que se diferencia, ahorita vamos a ver, del DSP, en que el DSP sí es una mejora del sonido con diferentes parámetros de configuración del audio, de filtrado del audio. Esta es una opción más básica, pero en algunas ocasiones puede ser de ayuda. Vamos a ver qué sucede con la estación que vamos a escuchar. Bien, ahí lo que vimos es que cuando lo activamos, lo pusimos en on, una pequeña mejora en el ruido, pequeña. Por eso tenemos que jugar con diferentes opciones, diferentes filtros que pueda tener nuestro radio, en este caso el 710, que tiene bastantes opciones. Entonces vamos a jugar con ellas. Ahora vamos a ver la cuarta opción, que es el AGC. Y el AGC no es otra cosa que la capacidad que tiene el radio para priorizar la velocidad en la interpretación de las señales que está recibiendo. Entonces aquí vemos varios valores. Bien, lo podemos tener entonces apagado, lo podemos tener en auto, lo podemos tener en fast, que va a procesar mucho más rápido las señales, en middle y en low o en slow, ¿sí? El caso, por ejemplo, de ponerlo en slow es cuando las señales son muy débiles y además son muy variables en intensidad. Entonces slow logra hacer una nivelación más adecuada de esas señales. Ya es jugar con ellos. Ahora, este radio es bastante inteligente en el procesamiento de señales y perfectamente podemos mantenerlo por defecto en auto, y pues él va a encargarse de esa selectividad de las señales y las va a procesar de forma rápida, media o más baja. Entonces es importante conocer esa función. Ahora, cuando hablamos de mejorar la inteligibilidad del sonido de una estación entrante, aquí hay un conjunto de funciones muy interesantes que vamos a entrar a mirar, que son manuales y que nos permiten hacer un filtrado muy preciso de las señales y del sonido de las estaciones entrantes, para mejorar la escucha y entender mejor la estación entrante, hacerla mucho más clara para nosotros. Y esas funciones son el shift, el width y el notch, también el contorno, pero el shift, el width y el notch
serían las principales para mejorarlas. Vamos a ver cómo las podemos utilizar activándolas desde acá y con esta perilla ir presionando para activar el valor numérico y llevarla de izquierda a derecha cada una de esas funciones, pues para ir mejorando la limpieza de esa señal y encontrar el tono o encontrar el filtro para cada una de ellas. Entonces el shift nos permite, en la modulación que estamos escuchando de la estación entrante, nos permite ajustar ese tono, si es más agudo o más grave, y poder hacer un filtrado desde allí. El width nos permite hacer un ancho de banda más estrecho o más amplio para la voz, de acuerdo al rango de la voz. Y el notch es filtrado de ruido. Entonces, bueno, vamos a jugar con esos tres. Bueno, entonces, ¿qué acabamos de hacer allí, colegas? Lo que acabamos de hacer es jugar con esos tres controles, con el shift, con el width y con el notch, para que podamos filtrar mejor esas señales, ese sonido de la estación entrante, y tengamos una mejor calidad del sonido. Vimos que mejoraban los graves, los agudos se nivelaban, los medios, también el espectro, el ancho de las señales entrantes también lo ajustamos bastante bien. El notch también logró reducir el ruido. Entonces es de jugar con los controles, pero son bastante útiles para clarificar estaciones entrantes. Bueno, ahora vamos a hablar, creo yo, una de las principales, si no la principal función del radio del 710, que es el famoso DSP, que es todo un software interno que tiene para el filtrado de sonido y de ruido, y mejora de la experiencia de audio del radio. Y la idea es que aprendamos a utilizarlo en su justa medida, dado que si hacemos un sobreprocesamiento del DSP, pues vamos a perder calidad y va a quedar demasiado comprimido el audio. Entonces vamos a notar qué pasa. En este momento está desactivado y ahorita lo vamos a activar desde este botón, y posteriormente, cuando se active, vamos a mover de 1 a 12, 13, a ver qué sucede con el valor. Vamos haciendo el escalado y vamos percibiendo el filtrado cómo lo hace. Vamos a subir acá el volumen. Kilo Delta 4, Papa, Victor, you are in mobile station? Wow, mobile station, Kilo Delta 4, Papa, Victor, mobile. Thank you, my friend, for coming back to my call. You are 5x9. We are in the Island of Puerto Rico, and we are Luis, back to you. Ok, que acabamos de ver ahí algo muy interesante. Cuando lo activamos, hubo una pequeña mejora en el valor de 1 del DSP. Fuimos aumentando, en 3 ya se notaba bastante la mejora de cómo bajaba el ruido, y llegamos hasta 8, pero en 8 ya empezamos a escuchar mucho procesamiento del audio, obviamente del ruido, pero también del audio, y ya se empezaban a perder
matices de la voz de la estación entrante. Cuando nos devolvimos a 7, vimos que estaba bastante bien. Entonces, valores dependiendo de la estación y las condiciones en las que estemos, entre 3 y máximo 7, es un buen parámetro, un buen rango para usar nuestro DSP en el Yaesu FT710. Ahora vamos a ver otra función muy importante, y es que acá en la parte superior está el clarificador. El clarificador lo podemos activar para RX, TX o para ambas. ¿En qué consiste esta opción del clarificador? Consiste en manualmente, en la frecuencia en la que estamos, poder decidir si en recepción o en transmisión o en ambas yo quiero desplazarme para que la escucha o cuando me escuchen a mí sea mucho más claro, o pueda diferenciarme entre una congestión de estaciones. Por ejemplo, estoy en un concurso, para la escucha lo puedo hacer, o para que me escuchen a mí también. Entonces yo ya juego y puedo clarificar obviamente la estación entrante también. Vamos a hacerlo para recepción. Bien, estamos en 0 para recepción. Vamos a moverlo de la perilla grande. Esperemos que module. Argentina, Lima Unifor 1, Argentina con mi antena dirigida hacia la zona de este. Con un poquito uno, este es giro para tratar se escucha muy fuerte, 5859 con mi antena dirigida hacia la zona de Norteamérica. Adelante, Argentina. Muy bien, ahí podemos ver que cambia la tonalidad porque hay un desfase, obviamente, en la clarificación, y en ciertas condiciones y ciertas estaciones pues puede ser la diferencia entre escuchar o no escuchar el indicativo o el reporte de señal de otra estación. Y esto funciona, como lo digo, tanto para transmisión como para recepción o para ambos. Bien, el propósito de este video es mostrar diferentes funciones del 710 que nos permiten mejorar el desempeño tanto en la escucha de estaciones entrantes como también en la transmisión. Obviamente hay muchas funciones y muchas opciones para visualización de la pantalla, si es en 3D, los colores, pero yo no me voy a meter en esa esfera, dado pues que hay muchos tutoriales por allí en internet que resuelven bastante bien todos estos temas, digo yo, más estéticos. Y creo que son mucho más efectivos este tipo de tips relacionados con lograr escuchar con una mejor calidad, con una mejor claridad y entender de mejor manera las estaciones que están entrando y tener una mejor experiencia en la operación de nuestro radio. Bien, hay una función bien interesante que se utiliza sobre todo cuando hay expediciones y hay pilots bastante agitados, y la estación que está llamando decide hacer la operación o los QSO a través de la función split, que básicamente es dividir en una frecuencia la recepción y en otra frecuencia la transmisión. En el 7 es muy sencillo, acá está la función split arriba. Previamente aquí ya cuadré en el BFOA y en el B marqué las dos frecuencias, en la de escucha, la de recepción, y la de transmisión, que sería 5 up o 5 arriba, que normalmente es así, o 10 arriba, en fin, dependiendo de las condiciones de la operación de la estación llamante. Y básicamente es activarlo después de tener las frecuencias ya listas en la línea A y B, es activarlo, y aquí vemos que en color ya tenemos perfectamente cuál es la de transmisión, que es en rojo, y la verde de recepción. Y al petetear inmediatamente pues entramos en modo transmisión y podemos hacer el QSO, obviamente por ese split o esa división que tenemos en la operación de la estación llamante, y también pues lo podemos hacer nosotros si es que estamos llamando. Bien, finalmente quiero mostrarles cómo tengo configurado el menú general, las funciones, los valores en el menú general del Yaesu FT710. Aquí de pronto el que le interese puede hacer una pausa en la pantalla en el video para ver con detenimiento estos valores, y pues son un anticipo
de lo que voy a hacer en el canal en un siguiente video, donde me voy a enfocar estrictamente en la ecualización y los parámetros de ecualización en transmisión de nuestro audio. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo fonía, cómo podemos darle un mayor cuerpo, presencia a nuestra voz, pero también qué modificaciones en esos valores podemos realizar para sacarle el mayor partido a nuestra estación, en este caso al 710, y que en el caso, por ejemplo, de un concurso, nos escuchen de mejor manera, pero si estamos en una rueda o estamos hablando con un colega de forma casual, pues tengamos otro performance de nuestra voz y jugar con eso, y que en cualquiera de esos escenarios nuestra voz suene muy bien y sobre todo logremos realizar los QSO que buscamos realizar. Este es el funcionamiento real del FT710 cuando se utiliza correctamente. No se trata de cambiar todo, sino de aplicar cada herramienta en el contexto adecuado. Y déjame en los comentarios, ¿qué te parecen estas funciones para el 710? ¿Ya las conocías? ¿Sugieres algún tipo de configuración o función adicional que pueda mejorar el performance de la operación de radio? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, somos Radio Landing, la comunidad de radioaficionados reales.